Salmo capítulo 103, verso 1. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía. Cuando usted lee y dice bendice alma mía, es como pararse usted al espejo y decirse a su nombre: Edgar, bendice al Señor. Así está hablando a su alma. Recuerde que usted tiene un alma, también tiene un espíritu al cual Dios edifica. Hay una gran diferencia entre el alma y el espíritu. Su espíritu puede estar muy edificado, pero su alma puede estar muy abatida. A veces no relacionamos esto o no entendemos el contexto y vemos que la persona dice: pero usted no está después edificado, no ha recibido mucho de Dios, ¿y por qué está tan triste? Dice: no, yo estoy muy edificado, mi espíritu se siente muy lleno, pero estoy muy abatido. Jesús sabe muy bien el tema, pues porque estuvo lleno del Señor, pero estuvo muy abatido hasta la hora que le iban a entregar. Entonces tuvo una gran lucha. Entonces es normal, abatido. Ok, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. 3. Él es quien perdona todas tus, ¿qué dice? Perdón, todas tus iniquidades, y el que sana todas tus dolencias. Ok, y yo hago un resumen muy corto, y es que sabemos que iniquidades es muy diferente a pecado y es muy diferente a rebelión. Un resumen corto es que sabemos que Dios dice que cubre multitud de pecados, multitud de faltas. El pecado es cubierto, no queda abolido, porque si queda abolido usted no volvería a pecar, quedaría totalmente transformado, y todavía no seremos transformados. Estamos en un cuerpo corruptible. Mientras estemos en este cuerpo corruptible, el pecado es cubierto por la sangre del Señor. La sangre del Cordero nos cubre el pecado. ¿Ok? Parece que no tuviéramos ese pecado. Sí, ese es el efecto de la sangre del Cordero, que nos cubre a tal punto que nadie nos puede señalar por pecado, porque aunque nos lo recuerdan, el pecado no se ve, porque está cubierto, aunque existe. Quedará abolido del todo cuando nosotros seamos transformados. ¿Está eso claro? Ahora, la Biblia dice: pero hay iniquidad. El problema del pecado son las consecuencias. El problema del pecado es esa cola que se arrastra, que a veces no medimos, porque hay personas pues que no conocen tanto del Señor, y entonces al no conocer del Señor o conocer del Señor a determinada edad, ejemplo, escuchan del Señor o conocen del Señor a los 30, 35, 40, 50 años. Cuando conocen al Señor y miran atrás, tienen todo un pasado. Ahí es preocupante. Lo lindo es cuando tienen la oportunidad de conocer al Señor desde niños, porque la labor entonces de las maestras es de enseñarles, y hay que enseñarles sobre la iniquidad. Pero es un tema de niños, sí, claro, es un tema para los niños. También se les puede enseñar todos los temas que a ellos les puedan enseñar a temer a Dios. Ayuda. El problema de los jóvenes ahora, y a esta generación sobre todo, es que no les enseñan a temer. Y una de las cosas es porque no les han enseñado sobre la iniquidad. Vayan al Salmo, aunque vamos a ir al Salmo 103, ahí está el tema, pero vaya al Salmo 32. En el Salmo 32 nos recuerda palabras del rey David, en un estado donde él se enfermó. Pues ¿por qué? Pues porque pecó. Tomó algo que no era suyo, aún así hizo matar a alguien para quedarse con ello, guardó silencio, y esto le produjo una enfermedad. Y dice la Escritura que estuvo enfermo, y una enfermedad no cualquiera, grave, porque sus huesos se empezaron a torcer. Ahora, no estoy diciendo que las personas que se le tuercen los dedos, tienen un problema de artritis o osteoporosis, tengan un problema entonces de un pecado oculto. Yo no estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que en el caso de David fue así. Y David dice lo siguiente, Salmo capítulo 32, versículo 1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Qué es la transgresión? Todos conocemos que es la rebeldía.
Rebeldía o transgresión es lo mismo. Rebeldía es cuando Dios dice sí y yo digo no. Cuando Él dice no y yo digo sí, ¿eso es qué? Rebeldía. Y al paso de la rebeldía, de la transgresión, viene ¿qué cosa? El pecado. Entonces, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Te perdona que hayas dicho sí cuando Dios dijo no? Señor, es que a mí me gusta. Mírala cómo es de linda. Y la trajo. Pero yo dije que no te unas en un yugo desigual. Tiene otra raíz, tiene otras costumbres. Cuídate de la mujer extraña, porque a través de la seducción te lleva a la idolatría. Cuídate, no es porque Dios tenga algo en contra de ellos, es porque mientras no conozcan al Señor, andarán juntos si no se pusieran de acuerdo. La consecuencia de no andar juntos, si no se ponen de acuerdo, es cuando vemos por lo general en las congregaciones a uno de los dos. ¿Sí o no? Porque el otro no está de acuerdo, porque el otro tiene que ver fútbol, porque el otro tiene que estar en otra cosa, porque es el día de hacer deporte y un domingo en la iglesia. No, eso es mucho. Así que Dios dice, cuídese de todo esto. Cuídese. A mí me gusta cómo Él me habla. Es que es tan lindo. Y me ha dicho que no tiene problema con ello. Antes de conocer a mi esposa, yo compartía estos días con los varones y les decía que yo conocía a alguien que me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención. Y un día me dijo, mira, yo no tengo problema. Yo sentía el llamado, Dios llamándome, y yo no sabía si seguir al Señor o seguirla a ella. Así estaba. Y yo no iba a ser alguien que se iba a congregar nomás. Sabía que le iba a servir. Entonces el requisito era otro. Para los que congregan nomás, pues pueden manejar estas dos situaciones: agradar a Dios y por acá agradar a su carne o agradar al mundo. El profeta Isaías dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues sigan a Dios. Pero si Baal es Dios, pues sigan a Baal. O quédese en el mundo o quédese acá. Pero las dos cosas es muy difícil. Termina usted amargado y amargando a otros con muchos problemas. Esa gente llega a casa después de un culto y llegan cargados. ¿Cómo le fue? ¿Por qué? Porque su espíritu está luchando. Porque él sabe que hay una lucha. Según Gálatas capítulo 5, hay una lucha entre el espíritu y la carne, para que no hagamos lo que queremos. Y como no estamos obedeciendo a Dios, hay una lucha y esto se convierte en algo muy difícil de llevar en el hogar. Y me acuerdo que me dijo, mira, yo no tengo problema, tú puedes seguir en tu religión y yo en la mía. Y yo nunca te daría problema de nada. Y eso fue una respuesta para mí. Y yo le dije, ok, no, quiero decirte que me despido. Y me dijo, ¿te despides? A mí nadie me deja. Y eso fue como una cuerda, como que le jalaron a una cuerda. Y yo, como que a usted nadie la deja, pues yo la dejo. Me sentía bien. Le contaba estos días a los varones que de ese lugar, de la casa de ella, 2 cuadras más adelante hasta que me devolvía, porque estaba la carne ahí. Porque hay algo que gusta, la carne. Valió la pena. Ahora, serle fiel a Dios nunca es fácil, pero valió la pena, sí que valió la pena. Luego conocí a mi esposa. Ahora, Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de ¿qué? La misma que usted está leyendo en el Salmo 3, donde dice bienaventurado aquel a quien Dios perdona su iniquidad. Así que no solo lo culpa, sino que le perdona. Ahora, la iniquidad, porque en cuyo espíritu no hay engaño. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dice, cuando yo la declaré, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que el pecado, todo Dios lo restituye, lo renueva, lo transforma.
Y hay una iniquidad que dice la Escritura que persigue al hombre. En Éxodo capítulo 20, hasta la generación, hasta la tercera y cuarta generación. O sea, sigue. Está ya usted es un bisabuelo, un tatarabuelo y todavía sus hijos cargando con lo suyo. Por eso conviene mejor no pecar. Y si pecó, mejor confesar ese pecado, para que Dios limpie a esa generación de esa iniquidad. Ahí está la pregunta: ¿y por qué? Pero si nació, yo no practiqué homosexualismo. ¿Usted sabe cuántos padres me han dicho a mí, pastores, que yo en mi casa todos veían varones y mi hijo ahí ve ahí como raro? Y es que nació así. No nació así. Hubo uno que le pregunté: ¿y cómo te portaste? ¿Qué hiciste? Nadie cuenta esos detalles. Yo no estoy a favor de la regresión ni nada de eso, pero ve al pasado, ¿qué hiciste? ¿Acaso Proverbios capítulo 22 verso 4 no dice: riquezas, honra y vida son el pago por el temor a Jehová? ¿Y qué es el pago cuando una persona no teme? Todo lo contrario, en vez de vida corta, y en vez de honra, deshonra. Dice, ¿acaso no dice la palabra que la fornicación de la hija es vergüenza para el padre? No, las muchachas se acuestan y se acuestan y se acuestan y se acuestan y se acuestan, y ya después viene algo, viene una consecuencia. Me acuerdo que aquel señor le decía: por favor, dime, sé honesto, dime cómo te portaste, fuiste intachable. No, si quién es intachable, pues uno de joven a los 18 años. ¿Y te acuerdas qué hacías? ¿Tuviste muchas noviecitas? Sí, la verdad es que sí. ¿Y tuviste desenfreno sexual? Pues lo normal de un muchacho de 18 años. ¿Y qué es lo normal de un muchacho de 18 años? Pues pastor, ¿qué le voy a contar yo esos detalles? Es que, no, por favor, cuéntame, quiero saber, para que podamos cortar esto de raíz. Pues es que yo, a ver, ¿cómo le digo yo? No, pues sí, sus cositas. ¿Qué cositas? Después de media hora, repite y repita: ¿quiere sanar? ¿Quiere cortar? ¿Quiere librar? Sí, hable. Y dice: esto, y empieza ese hombre a llorar. No eras tan bueno. Todas las cosas que hizo, ahí estaba la respuesta. No entendemos cuando la Biblia dice, a veces nos acostumbramos religiosamente y decimos: es que no tenemos luchas contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Sí, bueno, tiene luchas contra seres espirituales, contra entes espirituales. Esas entes espirituales van a tener control porque usted les ha dado un derecho. Ese derecho, al usted hacer con su vida, al haber cometido una transgresión, una rebeldía, usted les da el derecho de que ellos entonces entran aún en la formación de un bebé. Y cuando entran en la formación de un bebé, el niño de pronto ya no es tan niño y la niña ya no quiere ser niña. Y uno dice: ¿pero qué pasó? ¿Se les metió el diablo? No, es solo una consecuencia espiritual en la cual usted no tiene sentido, en la cual no tiene usted de pronto entendimiento, porque carece de conocimiento de la palabra, que es tan sencilla. Cuando miramos atrás, por eso le queremos librar a la gente. Dice: uy, ¿cómo así? Entonces, si no entendía esto ahorita, pues si lo entiende apenas ahora, pues entonces camine rectamente a partir de ahora. Y Dios nos examina, que no hace parte del tema, pero nos anima a que vayamos al arrepentimiento, confesamos nuestras cosas. ¿Para qué? Para que esta iniquidad corte. Ahora, se corta la maldición hasta la tercera y cuarta generación, pero estará la iniquidad ahí. La iniquidad no seguirá. Donde se burlarán y dirán: vea, y eso que usted es cristiano, y vea todo lo que hizo. Ayer conté de una situación que supe de alguien, que vi la noticia de alguien que mataron acá en la ciudad de Medellín. Iba en su moto con su hijo de 12 años. Y a mí me conmocionó porque yo pensé en su niño. Yo dije: no es bueno que un hijo vea cómo matan a su papá. Eso no. Eso es un trauma para toda la vida. Eso no se quita con nada. Haga todo el proceso psicológico que quiera, eso no se va a quitar. Es un trauma. Si es que ese niño, a partir de esos 12 años que tiene, no queda con su cabeza diciendo: quiero matarlos, quiero matar a aquellos que mataron a mi papá, a aquellos que me quitaron a mi papá. Hasta ahí está la noticia. Pero no es bueno que un hijo vea cómo matan a su papá. Eso no. Eso es un trauma. Si es que ese niño, a partir de esos 12 años que tiene, no queda con su cabeza diciendo: quiero matarlos, quiero matar a aquellos que mataron a mi papá, a aquellos que me quitaron a mi papá. Hasta ahí está la noticia.
Pero estoy hablando yo con mi padre y me dice: Edgar, mira, ¿supiste que mataron a este que asistía a una iglesia? Y cuando me mostró la foto, yo dije: sí, yo se lo conozco. Sí, Edgar, claro, yo lo estudió conmigo. Era el mismo que le estoy mencionando, de que mataron en la moto con su hijo. Yo no sabía. Y lo mataron. Tenía un apodo. En la época que estudió conmigo, inclusive en el colegio, llegamos a pelear varias veces. Pero resulta que luego conocí que en la historia de que él se convirtió en un delincuente. Pero siendo luego un delincuente, supe que se convirtió al Señor y se iba a compartirle la palabra a los del barrio y el combo donde él antes ya hacía sus fechorías. Y eso es lo que supe de él. Le llegué a saludar varias veces y tenía un carácter bien templado, obvio. Cuando me dicen lo mataron de pronto porque debía algo, pero ahorita no estaba haciendo nada de esas fechorías. ¿Es posible que alguien le haya matado por lo que hizo hace muchos años? Es muy posible. Es muy posible. Alguien salga de la cárcel, de pronto alguien con sed de venganza, qué sé yo. Solo estoy hablando por hablar. Pero sí es posible. Triste, y ocurrió. Ahora, Dios perdona sus pecados, sí perdona sus pecados, pero una iniquidad que Satanás y el mundo se van a encargar de recordárselo a usted. Acuérdese de esto, acuérdese de aquello. Y si te acuerdas de Liz, que ahora ese niño tiene 25 años y cada vez que mira atrás dice: ay. Le van a decir: ¿te acuerdas? No lo educaste, no pagaste su manutención. Y cada vez que mira atrás están los señalamientos. Iniquidad. Ahora, ¿Dios perdona esto? Claro que sí lo perdona, pero Satanás se va a encargar de recordárselo a usted. Ahora, ¿cuál es el manejo que usted le debe dar? El manejo está, entonces vaya por favor, Salmo 103. Ahí fue donde comenzamos. Verso 2: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Y cuando habla, obviamente, pues de dolencias, viene de una raíz llamada Shaulá, C-H-A-W-L-A-H, Shaulá, que significa o viene de la palabra enfermedad. Entonces, cuando usted lee, Él es quien perdona las iniquidades, pero también el que sana ¿qué? Todas las dolencias. Restituye, Él sana. Al sanar dice que cura todas las dolencias, todas las enfermedades. Hay enfermedades físicas, hay enfermedades mentales, hay enfermedades espirituales. Y dice que Dios las sana todas. Éxodo, por favor, capítulo 15. Versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna, ¿qué dice? O sea, ninguna dolencia, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, le dijo a Moisés, porque yo soy Jehová. Y se muestra: yo soy tu sanador, yo soy tu Dios Rafa, R-A-P-H-A, Rafa. Esa descripción de Él es el Dios sanador. Así como el Jireh es el Dios proveedor, Él es nuestro Rafa, nuestro Dios sanador, quien desea sanarte en todo tiempo. ¿Quién desea que estés sano mentalmente? Dios. ¿Quién desea que estés limpio y estés sano físicamente? Dios. Nadie más desea que tus órganos internos funcionen mejor.
nadie más que Dios. Teniendo en cuenta que Dios es nuestro sanador, quiero que vaya a 2 Corintios capítulo 13. Y está el apóstol Pablo, un hombre enfermo, que en un capítulo anterior había rogado al Señor para que Dios le sane de una enfermedad que ha tenido durante 14 años. Y viene Pablo y le dice: Señor, he rogado. ¿Cuántas veces dice la escritura? 3 veces. He rogado en estos 14 años. O sea, Pablo como que no rogaba mucho por sanidad, pero si en 14 años rogó 3 veces por una enfermedad que tenía. Pero le rogó al Señor. En la primera y la segunda Dios no le respondió, pero en la tercera ocasión Dios le responde, pero no de la forma que Pablo quiere, pero le dio la respuesta mejor que lo que Pablo esperaba. Y usted sabe muy bien que le dice: Señor, te ruego para que me sanes, que quites este aguijón que hay en mi carne. Ese aguijón le fue puesto 14 años atrás, cuando Pablo fue llevado al tercer cielo y vio lo que ningún ojo mortal ha visto. Pocos han podido ir al tercer cielo y describir esto, sentir esto, ir a la morada de Dios sin tener necesidad de morir. Y Pablo dice: yo no sé si fui en espíritu o no lo sé, si fue una visión no lo sé, ni me interesa, dice Pablo. Solo sé que estuve allá. Pero para que no me sobresaltara, dice así la palabra, para que no me creyera más que todos, me fue colocado un aguijón en mi carne. Ese aguijón era una enfermedad, para que no se crea. Imagínate, después del tercer cielo, ¿usted cómo viene acá? ¿Qué me vas a hablar? ¿Qué me vas a decir? Yo estuve en el tercer cielo y usted ni a la esquina ha llegado. Entonces Pablo, para que no se creciera, le fue colocado un aguijón. Ese aguijón fue una enfermedad. Pues resulta que en esos 14 años le ruega al Señor y le dice: sáname. Y la respuesta de Dios, usted la conoce muy bien, un capítulo antes de donde usted está, y le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pues Pablo se conforma diciendo: tengo la gracia del Señor, tengo gracia, pero estoy enfermo. Porque hay gente enferma, pero lleno de la gracia de Dios. El problema de los hombres es que no entendemos esa parte. No podemos ver a alguien con gracia que está enfermo, porque para que alguien ore por mí, tiene que estar mejor que yo. Yo vi un video que no es buen video estos días, de un predicador que no menciono en Miami. Él se puso una chaqueta con rotos y decía así, y una iglesia grande, son como 7,000 personas. Y ese es el problema de no leer bien la palabra. Porque el problema no es lo que este hombre haga acá adelante, el problema es que haya 7,000 almas que digan amén. Porque él dijo: ¿cómo puede haber un pastor que tenga bolsillos, de pronto la chaqueta rota, el pantalón roto, zapatos rotos, y te quiera bendecir? Usted recibirá. Y él pregunta: ¿usted podría recibir bendición de él? La gente dice no en coro. ¿Por qué? Porque si él no tiene bendición, ¿cómo te va a dar bendición? ¿Y acaso han leído que un hombre puede bendecir? Es Dios quien bendice. Deuteronomio capítulo 30 dice que Dios ha puesto en nosotros, en nuestro caminar y en nuestra obediencia, la determinación si recibimos bendición o maldición, vida o muerte. Depende de nosotros si caminamos con Dios, y eso es lo que recibimos. Pero no depende de un predicador si tiene un buen carro, si tiene una buena casa. Pero no, a estos no le dijeron eso. Y de acuerdo que si él tiene buen dinero, entonces puede orar por mí. Eso es lo que nosotros pensamos. Y entonces no permitimos que de pronto alguien enfermo pueda orar por mí. ¿Cómo alguien enfermo puede orar por mí? ¿Puede alguien enfermo orar por mí? Ahora, el apóstol Pablo nunca fue sano. Murió enfermo. La Biblia dice: y Eliseo murió de una enfermedad que tenía. Pero tenía tanta unción que después de unos años en la fosa donde fue enterrado, echaron un cadáver. Y dice la escritura que ese cadáver, al tocar los huesos de Eliseo, revivió. Pero Eliseo fue sano. No, murió de enfermedad. No pudo orar y decir: médico, sánate a ti mismo. El médico no puede hacer eso. No puedo orar y: Señor, en tu nombre. ¿Usted sabe cuántas veces he orado por gente
Y yo con dolor de cabeza. Y a veces estoy sano, oro por la persona dice, ay, Señor, gracias, Dios utilizó al pastor, y quedo yo cargado, llego a mi casa con un estrés y un dolor acá, que mi esposa empieza a hacerme masaje. Y yo estoy orando y no me quita. Yo, ¿sería esto lo que sentiría esa hermana? Uy, pobrecita. Pero yo no puedo coger y decir, Señor, en el nombre de Jesús, no me va, porque no depende de mí. ¿Cómo funciona esto? Está el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 13, verso 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Porque hay una costumbre en la ley, según Deuteronomio capítulo 19, de que cualquier asunto, si hay 3 que opinan, están de acuerdo y en contra mía, dice, pues esos son los que tienen la razón. Así se determina esa ley, está en Deuteronomio capítulo 19. Pablo dice, hay un asunto. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Verso 2, he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente, ya no estoy con ustedes. Ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron, a todos los demás, que si voy otra vez, ¿qué dice? ¿Qué dice? No seré indulgente. Mire pues lo que dice Pablo, vea, les conviene que yo no vaya, pero si voy, si me hacen ir, no voy a ser suave con ustedes. ¿Está claro? Pablo aclara eso. ¿Por qué? Él dice, es que ustedes están diciendo que el Espíritu de Dios no está dentro de mí. Yo voy y se los demuestro, pero no pidan que yo sea suave. Pastor, hable suave. No, ¿para qué me prueba? Eso es lo que está diciendo Pablo, no yo. ¿Sí o no? Yo estoy lejos de ser así. Pero Pablo está diciendo, no me haga ir allá. Voy a su casa y lo busco. Voy a su negocio, voy a su trabajo. Usted está pegado de una niñería, está pegado de un resabio. ¿Cree usted que está bien? Y no está bien. Pablo está diciendo eso. Vaya por favor. Verso 3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Buscan una prueba hasta alturas de la vida. Ahora, fui al tercer cielo, ustedes no, pero aún así, como dice el apóstol Pablo ahí mismo en la primera carta de los Corintios, dice, hablo más en lengua que todos ustedes. No lo hago. Puedo hacerlo, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque prefiero hablar 5 palabras en español que todos entiendan y no presumir acá de quién es más espiritual. Pablo la tiene muy clara. Entonces dice, ustedes buscan prueba de que una prueba de que Cristo habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en Dios. ¿Quién es poderoso en Dios? Dice Cristo. Verso 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. O sea, aunque Cristo fue crucificado supuestamente en debilidad, no crean, dice Pablo en el verso 4, que es tan débil. Vive por el poder que le levantó de los muertos, la fe. Ese espíritu que está dentro de Pablo, de Jesús, le hizo levantar de los muertos. Está el versículo 4. Y dice, también nosotros siendo débiles en Cristo, pero viviremos con Él, ¿por quién? Por el poder que está en Jesús, también está en Pablo y está en nosotros, dice Pablo. Y dice, para con vosotros, verso 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a no ser que usted esté condenado o usted esté perdido? Pero si está aprobado, como cree estar aprobado, Pablo está diciendo, entonces ¿qué espíritu ejerce en usted? Dice, ¿qué tiene que ver esto con el Salmo 103? Dice, bienaventurado aquel hombre a que Dios pues le sana todas, le perdona todas sus iniquidades, pero también le sana todas sus dolencias. Esas dolencias Satanás no va a dejar. Le va a recordar que usted tiene iniquidad, le va a recordar que tiene una cola. Pero el enemigo no le va a decir a usted que usted tiene el mismo espíritu que operó tanto en Jesús, en Pablo y en los hermanos de la iglesia de Corinto. Usted es un bueno para nada y usted no sirve para nada.
Usted fracasó. ¿Qué practicó? Me practiqué un aborto, pastor. Ahí tiene semejante iniquidad. Tiene un homicidio encima, la verdad. Todo el que practica un aborto tiene un homicidio encima. La verdad, me hice 2 abortos, tiene 2 muertos encima. Esa es la verdad. Pastor, ¿qué hago? Vivir con esos muertos encima. Pedirle perdón al Señor. Corte la iniquidad, confiese eso, para que si cuando tenga una hija, la hija no vaya en un problema a practicarse un aborto. Porque entonces la condición de la iniquidad será madre abortando, hija abortando. Esa hija tendrá otra hija. Y la nieta, adivine qué hace, aborta. Y uno dice, pero ¿por qué todas abortan? Lo mismo. La iniquidad. Abuelo borracho, papá borracho, hijo no puede oler el alcohol. Pasa por la fábrica de licor y se va así, siente que marea. Y uno dice, ¿y este qué le pasó? Es que te gusta mucho. No, la iniquidad le sigue. Así que Satanás es un especialista en recordar esto, pero no te va a decir, recuerda que Dios sana todas tus dolencias y ha sanado todas tus enfermedades. No espere que le diga eso. No espere que le diga y le aplauda diciéndole, mira, Pablo está diciendo, mire, ustedes me están acusando y me están diciendo que yo no tengo espíritu. No me hagan ir. No solo voy a ir, les voy a demostrar al que está dentro de mí. Es el mismo que operó en Cristo, que le levantó a los muertos. Es el mismo espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios, el cual opera con poder, que opera en mí igual que en vosotros. Solo que en vosotros ustedes no le entienden, a no ser que estén reprobados. Pero si no están reprobados, sino que son aprobados, ¿por qué entonces hablan y caminan, como derrotados, cuando en realidad tienen al Santo Espíritu de Dios dentro de ustedes? ¿Por qué no levantan su cabeza? Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero hay personas que le hacen caso. Hay cosas de la Biblia que debería tener en cuenta, pero poner cuidado y no vivirlas. Les voy a mostrar el ejemplo. Vayan al libro de Juan capítulo 8, si son tan amables. Están acusando a Jesús de que Él no es de Dios, como cosa extraña. Camine usted en rectitud y por más recto que sea, alguien le va a decir, lo tuyo es mentiras. Juan capítulo 8, verso 43. ¿Por qué ustedes no entienden mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. No pueden. Tienen comezón de oír, como dice el apóstol Pablo. No pueden. Les cuesta estar en un culto poniendo cuidado. Usted sabe que hay gente que les da cistitis en pleno culto. No, en toda la semana tienen todo esto regulado, controlado. En medio de una prédica no aguantan, necesitan ir a tomar agua. Aquí no se ve mucho eso, de pronto porque el pastor es así. Pero yo estoy en congregaciones donde eso es un desfile. Hay una iglesia donde la que enseña a los niños, eso pasa, sale y eso. Y una vez yo trataba de que estuviera en la iglesia, en el culto, cuando no le tocara enseñar a los niños. Cuando le tocaba, cuando ya había otro profesor que no fuera, era ella. Yo dije, por fin va a escuchar palabra. No me paraba. Ahí pendiente, abría la puerta, abría el salón, estaba pendiente de los niños. Dice, ¿y este qué le pasa? Le cuesta. Es que no entiende el lenguaje, no entiende a Dios. Hoy en día no necesita usted tener cistitis. Tiene a Facebook, tiene el WhatsApp. Ahí es el momento donde usted se acuerda de mandarle un mensaje a la suegra, a la mamá, a la tía, que tuvo toda la semana, tuvo 6 días para mandarle un mensaje. Se lo tiene que mandar a la hora del servicio. Créame. Si vieras el mensaje que te estás perdiendo. Donde Dios le diera sabiduría al otro, le diría, eres tú la que te lo estás perdiendo, porque no deberías estarme escribiendo a esta hora. Ahora, 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ay, Jesús lo que dijo. Se enojaron, lo querían matar por eso.
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. ¿Desde cuándo? Desde el principio. El diablo ha sido siempre un homicida. Él ha querido matar y siempre va a querer matar. Nunca ha querido la vida. Por eso ese círculo del yin yang dividido, parte negra, parte blanca, pero la parte negra tiene un círculo blanquito y la parte blanca un círculo negro. ¿Han visto eso? Ese símbolo representa, la parte negra simboliza la parte del mal, al diablo, pero tiene un círculo blanco, que en realidad el diablo no es tan diablo, no es tan malo y de vez en cuando es bueno. Por eso tiene algo bueno ahí. Y Dios, que significa lo puro ahí, lo santo, no es tan puro, no es tan santo y tiene algo de maldad ahí. Y hay cristianos con un yin yang. Dicen, no, el que ha querido vida desde el principio es Dios. Pero el que ha querido la muerte, porque ha sido un homicida desde el principio, ¿quién es? Satanás. Las cosas muy claras. Entonces, él ha sido homicida desde el principio. Vamos a terminar. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Él emana. Dice, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Cuando alguien miente y dice, ay, no, mentiras, ay, pastor, es que era charlando, dice, tranquilo, no me preocupe, hijo del diablo. ¿Por qué? Pues porque se identifica con el padre de toda mentira. A mi hija yo le enseño, yo le digo a Hannah, papá no te miente. Ella dice, papá no miente. Y por más dolorosa que sea la verdad, le digo la verdad. ¿Y el por qué? Pues porque le estoy enseñando que aquel que se identifica con la mentira se hace hijo de Satanás, porque él es el padre de toda mentira. Cristo es la verdad. Mire que la Biblia dice, usted pudo leer en el versículo 44, dice que cuando él habla mentira, de suyo habla. Y ese de suyo habla no es que esté mal escrito, está hablando que habla de sí mismo, porque él es la mentira. No es que él hable solo mentira, él es la mentira. Cuando alguien habla la mentira, emana presencia diabólica. Por eso Dios aborrece la mentira. Y dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice, pero los cobardes, los mentirosos, los hechiceros y otra clase de pecados, dice, todos esos tendrán su parte en el lago que arde con fuego de azufre, que viene a ser la muerte segunda. Dios aborrece la mentira. A Dios no le gusta la mentira, pero hay gente con mentira. Le enseñan a los hijos a mentir y cargan esa iniquidad. Diga que no estoy. Papá de empresas públicas, yo no estoy. Él no está. El día de mañana ese mismo niño crece y le dice mentira. ¿Usted por qué me miente? Yo cuando le enseñé a mentir, dice, este hipócrita, desde el principio le enseñaste a mentir. Oremos por mi hijo, pastor, que mi hijo es un hijo de Dios. Su hijo no es un hijo de Dios. Usted cree que es un hijo de Dios, pero su hijo no es un hijo de Dios. Está apartado hace mucho, no le conoce, no sabe hablar la verdad, no sabe qué es caminar agradando a Dios. ¿Por qué se engañan? El hombre se engaña a sí mismo. Si Satanás es una mentira, terminemos ahí. Segunda de Corintios, donde usted estaba, capítulo 13. Si ya sabe que Satanás dice todo lo contrario y le va a decir, usted no es nadie. ¿Quién es usted? ¿Practicó abortos? ¿Practicó homicidios? ¿Practicó? Sí, pero usted tiene que recordar la palabra. Tiene que haber un momento en que usted diga, recuerdo la palabra. ¿Recuerdo qué? He confesado mis pecados, he confesado la iniquidad. Dios cubre mis pecados, perdona mi iniquidad. Y aunque está ahí, y cada vez que la miro me hace avergonzar. David tenía que ver a su hijo Absalón entrando por un lado en contra de él. Esa era la iniquidad, porque le habían dicho, tu hijo entrará contra ti, tomará tus concubinas. Y así fue, Absalón tomó las concubinas del padre. Fue muchos años después, tal vez con los años, David pensó, esto se olvidó, no ha pasado nada. Con los años hay una sentencia, a veces recibimos cosas y uno dice, pero yo qué estoy haciendo ahorita, cuando mejor estoy caminando. Dice, no, es solo una cosecha de hace unos años. Es una cosechita. ¿Te acuerdas esa fornicacioncita? Era pequeñita, que parecía que no hacía daño a nadie. Pero ¿por qué ahora? Dice, no es cosecha. David recibió la cosecha cuando Absalón era adulto. Estaba entrando Absalón.
Y David diciendo: Señor, pero ¿por qué son muchos los que se levantan contra mí? Dice la escritura: cuando confesó la iniquidad, Dios le cubrió. Usted sabe la historia. Absalón terminó muerto y Dios levantando la cabeza de David. No era necesario todo esto, pero David entendía muy bien lo que era la iniquidad. Si alguien entendía muy bien y la manifiesta bien en la palabra, es David. Entiende bien. A veces uno mira atrás y siento una vergüenza, reprendo al diablo. ¿Para qué reprende al diablo? Es la iniquidad, no reprenda al diablo, camina en santidad. Tengo un mensaje por ahí: su peor enemigo no es el diablo, es Dios. Nos ganamos problemas con Dios por no caminar conforme Él manda, y luego le echamos la culpa al diablo y lo vivimos reprendiendo: diablo mentiroso, diablo puerco, en el nombre de Jesús yo te ato. Y dice: tanto teatro. Dicen, el diablo: ojalá le hablara. No me ates tanto, hombre, que no soy yo, es Dios. ¿Dios? ¿Y Dios cómo me puede estar haciendo esto? Dice: no, es que paga. Nos imaginamos, yo enseñaba acá que nos imaginamos a Dios diciendo: te voy a castigar hoy. Pecaste, entonces castígalo. Honrémoslo, castígalo, honrémoslo. Porque nos la pasamos así: Dios, perdóname, Dios, esto, Dios, otra vez. Y Dios no se la pasa en esas. ¿Qué hace Dios? La palabra está dada. He colocado en ustedes el ser bendecidos o el ser malditos, depende de usted. Les puse vida o muerte. La palabra está hecha. Usted sabe que Dios no corre a castigarle, está ahí, ya. Hay una ley determinada, es una ley santa, está ahí determinada, ya está dada. Cuando ignoramos todo esto, creemos que Dios, quien tiene un dedo señalador en contra, dice: no, no es así, no la tiene en contra. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 4. Se lo voy a glosar más todavía. Porque aunque fue crucificado en debilidad, Cristo vive por el poder del Espíritu Santo. Pues también nosotros somos débiles en Cristo, pero viviremos con Él por el poder del Espíritu Santo, o sea, del Espíritu de Dios, para con vosotros. El Espíritu que operó en Cristo, levantándole de los muertos, ¿opera en quién? ¿En quién? En nosotros, diga, en mí. Ese es el problema. Como no lo decimos, no lo confesamos, a veces no lo creemos. Dice: ¿será tanto? Dice: sí, por eso el padre de toda mentira viene y le dice: usted no vale, yo no valgo. Usted no sirve, yo no sirvo. Le dice: pero mi hijo, usted tiene el Espíritu de Dios. Sí, yo tengo el Espíritu de Dios, pero no valgo nada. ¿Cómo puede tener el Espíritu de Dios y no valer nada? Lo que pasa es que sí tiene el Espíritu de Dios, vale mucho, pero no lo conoce, no lo sabe o no lo quiere aceptar. Hay personas que se flagelan a sí mismas. No necesitan un castigo de Dios, ellos se flagelan a sí mismos. Verso 5. Examínense a ustedes mismos si están en la fe correcta. Entonces, pruébense a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? O sea, que usted no haga parte de Él. Pero si hace parte de Él, el Espíritu que operó en Cristo opera en usted. Él mismo, igualito, con poder, con fuerza. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos, dice Pablo, reprobados. Usted no está desechado, no ha perdido el año. Mientras respire tiene tiempo. Tiempo de mirar. Uno, que pecó, que tan solo siendo polvo, como dice la Escritura, Salmo 51, carne, Salmo 78, que tan solo siendo alguien tan insignificante, Dios ha decidido amarle. No solo amarle, perdonarle, limpiarle de toda maldad, sanarle todas las dolencias. Y aunque esté enfermo, usted puede orar por otros. Los del mundo, cuando no entienden la palabra, esperan que alguien esté sano para orar por alguien, para que esa persona ore por mí, dependiendo de cómo camine. Ya usted sabe por la palabra que no es así. Muchos están enfermos, oraron por otros, ellos fueron sanos. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que mora dentro. No somos nosotros no sanamos a nadie. No hay un solo hombre en la tierra que sane a alguien.
Es el espíritu dentro de ese hombre quien sana y liberta a ese hombre. ¿Me hago entender? Así que usted debe, pero es que yo tengo un aborto encima, pero ore por su hijo. Pero yo, ¿cómo voy a orar por mi mamá y cómo voy a orar por fulano de tal? Dice, puede hacerlo por el espíritu que ya mora en usted, aunque tiene una iniquidad. Pero recuerde que es Dios quien le sana, porque no espere que el enemigo le diga, tiene iniquidad, pero recuerde que Dios es su sanador. Él no le va a decir eso. Él es el padre de toda mentira, que todo el tiempo le estará diciendo, ¿qué él le estará diciendo? Usted no sirve, usted no puede, usted fracasó, usted es un cristiano mediocre, usted es un cristiano que quedó solo, usted es un cristiano que no puede hacer nada. Hay otros que tendrán la unción, usted no tiene la unción. Por eso las personas pagan, porque viene otro fulano que supuestamente tiene la unción a impartir unción. Cuando van a la palabra encontramos que el mismo espíritu que opera en él opera en mí. El problema es que él lo ha creído y yo no lo he creído. Es hora de que usted se levante y diga, yo creo que el espíritu que operó en Cristo, operó en Pablo, operó en la iglesia de Corinto, operó en la iglesia de Tesalónica, opera también en mí, por cuanto a mí también me ha levantado y juntamente con Cristo he resucitado. ¿Cuántos dicen amén?